Hablaremos del artículo Cell-Penetrating and Targeted Peptides Delivery System as Potential Pharmaceutic Carriers for Enhanced Delivery Across the Blood-Brain Barrier. Somos el grupo 10 y está conformado por Sofía López Ochoa, Luis Berrecheta, Ana Pérez y Silvana Castro. Hablar de qué es la blood-brain barrier. Entonces, esta blood-brain barrier es la barrera que tiene el cerebro para permitir o dejar o no dejar entrar células o diferentes cosas. Entonces, esta barrera está hecha de tres cosas: las células endoteliales, pericitos y astrocitos, que lo pueden ver de una mejor manera acá. Entonces, este es el astrocito, tenemos al pericito y tenemos el parénquima. Y adentro tenemos la sangre, que está rodeada por la célula endotelial. Entonces, primero vamos a hablar de los CPPs. ¿Qué son los CPPs? Son péptidos que penetran. Entonces, estos CPPs pueden entrar de dos maneras. Pueden entrar por direct location o por endocitosis. Hablemos primero de esta. Entonces, esta entra perfectamente, pero es directo. Es rápida y eficiente, pero puede ser tóxica y no es selectiva porque no tiene ningún receptor. En cambio, por endocitosis entra y crea su endosoma. El problema es cómo escapa del endosoma. Entonces, hay cuatro maneras que se hablaron en el artículo, que es budding, que es esta, membrane disruption, pore spotch effect y pore formation. Voy a explicar solo una. Y esta es que el endosoma crea un tipo de poro para que él pueda salir y soltar sus efectos en el citosol. También vamos a hablar de los THPs. Estos THPs son como misiles para drogas. Entonces, ¿qué significa que son misiles para droga? Que son pequeños y específicos. Y funcionan porque tienen Target Unique Receptors. Entonces, imaginémoslo acá. Tenemos un camión que entrega paquetes. Este camión que entrega paquetes tiene su caja que tiene que entregar, que es la droga. Esta droga tiene que llegar a un address label, o sea, a una dirección específica, que es la secuencia de aminoácidos. Entonces, cuando llega a la secuencia de aminoácidos, es específicamente la célula tumoral. Solo puede llegar a esta dirección con la secuencia de aminoácidos que se le dio. Cuando el camión ya llega a la secuencia de aminoácidos, significa que llega al receptor de la célula tumoral, ya se recibe y crea el endosoma. Cuando se crea el endosoma, el carro se va a ir y se va a soltar la droga. Bueno, yo voy a hablar de los sistemas de administración de fármacos mediados por péptidos y otras sustancias que logran atravesar la barrera hematoencefálica. Estos pues se han estudiado en varios estudios y pues básicamente, como ya sabemos, la barrera hematoencefálica impide la entrada de la mayoría de los fármacos y de las sustancias, ya que estos tienen que tener unas condiciones muy específicas. Primero, tienen que ser lipofílicas, tienen que tener pocos enlaces con hidrógenos y tienen que tener un peso molecular menor a 400 daltons. Bueno, acá podemos ver la barrera hematoencefálica, está compuesta más que todo por pericitos, astrocitos y microglia. Tenemos las células endoteliales del capilar que están sujetas por uniones estrechas y uniones adyacentes, como lo conocemos como claudinas, ocludinas y caderinas, y se divide pues la sangre de la barrera hematoencefálica por una membrana basal. Acá podemos observar cómo está mediado el transporte a la barrera hematoencefálica. Tenemos unos transportadores ABC o también conocidos como ATP Binding Cassettes, que lo que están mediados por ATP y son los responsables de generar esta resistencia a los fármacos, ya que estos pues impiden la entrada de sustancias y eliminan, digamos, toxinas y fármacos. Tenemos también los receptores mediados por transcitosis. Básicamente, si la sustancia no es reconocida por el receptor, pues no se generará la transcitosis a la parénquima cerebral. Bueno, en el estudio los primeros que se han estudiado son los Cell Penetrating Proteins, o también conocidos como CPP. Estos están basados en péptidos derivados de algunas proteínas, como puede ser del VIH, de la rabia o de fagos, que sí logran atravesar la barrera hematoencefálica y que no son tóxicos. Acá podemos ver el primer caso del transporte activo, de que se trata de una proteína beta-galactosiasa que tiene un dominio PTD de la proteína TAT. Esta pues logra pasar la barrera hematoencefálica con facilidad, pero tiene limitaciones ya que tiene una estructura muy compleja y pues puede también tener un impacto fisiológico en la membrana. Por segundo, los estudios han demostrado que también existen péptidos transportados por lipoproteínas. Estas lipoproteínas son los equivalentes a apolipoproteína tipo E y tipo B, que logran pasar la barrera hematoencefálica, pues porque son bastante lipofílicos y logran pasar pues por transporte pasivo. Tenemos los CPP de origen natural, que son pues la proteína, por ejemplo, la proteína de la cápsula del virus del dengue tipo 1, que básicamente esta actúa como chaperona, es decir, que tiene pues lo que genera es un reordenamiento estructural de los ácidos nucleicos y el de origen natural se acopla al receptor nicotínico de acetilcolina en la barrera hematoencefálica, que como ya sabemos, este receptor es responsable o pues se activa cuando estamos hablando de funciones cognitivas, de memoria y de la atención. Tenemos los CPPs que tienen liposomas. Estos entran a la barrera hematoencefálica por endocitosis, ya que tienen una bicapa fosfolípida. Y un ejemplo para este existe en un estudio conocido
conoce como RBG9R, que estos básicamente expulsa a RNA de interferencia pequeño en cerebro de ratones que presentaban enfermedades neurodegenerativas. Y esto generó una reducción en la expresión de las proteínas priónicas, ya que como nosotros sabemos, las proteínas priónicas son muy propensas a generar una enfermedad neurodegenerativa, como lo que ocurre en el CURU o en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y esto se trató en un estudio con ratones que tenían una enfermedad neurodegenerativa. Tenemos los CPPs mediados por nanopartículas poliméricas. Estos se acoplan a receptores mediados por transcitosis y estas nanopartículas poliméricas pues tienen polisacáridos, proteínas y poliésteres, lo que les da mayor estabilidad para transportar fármacos a la barrera hematoencefálica. También tenemos las nanopartículas de dendrímeros que es básicamente una combinación entre una apolipoproteína y otra proteína, pero que aunque haya pasado la barrera hematoencefálica, tienen una actividad hemolítica, es decir, que son propensos a romper glóbulos rojos y pues tienen más citotoxicidad. Entonces, pues estos digamos que son menos eficaces que los otros que se han tratado en los estudios. Tenemos también los conjugados peptidofármaco, que lo que hacen es imitar el complejo entre anticuerpo y fármaco y pues estos básicamente se unen mediante un enlazador químico. Básicamente lo que se quiere hacer es como secuestrar el mecanismo endógeno de transporte y se va por el paso de transitosis endógena. Entonces acá podemos ver los posibles enlazadores químicos que pueden ser de grupo éster, amida, hidrosona y disulfuro. Y pues se pueden también combinar o enlazar con estos péptidos que se pueden pasar por la barrera hematoencefálica. Uno de los métodos de silenciamiento génico posttranscripcional es el uso de RNAs pequeños de interferencia, siRNAs. Estos logran la degradación de moléculas de RNA mensajero que tienen una secuencia de nucleótidos complementaria, evitando así la expresión de genes específicos, inhibiendo la transcripción o degradando el RNA mensajero objetivo. Esos siRNA sintéticos son especialmente valiosos terapéuticamente porque se pueden diseñar para dirigir a cualquier secuencia de RNA. Sin embargo, la entrega en vivo de moléculas de siRNA es un desafío debido a que tiene una baja estabilidad, una limitada permeabilidad y una rápida eliminación renal, lo que hace necesario el uso de transportadores. Y estos transportadores son los péptidos de penetración celular CPPs. Hay tres diferentes formas de hacer el envío utilizando CPPs. Primero, CPPs conjugados covalentemente al siRNA. En este caso, el CPP se junta al siRNA vía un enlace de disulfuro. Este permite que la separación solo suceda en el citoplasma por la acción del glutatión, evitando que llegue al núcleo. Después están los complejos no covalentes CPP, siRNA. Para mantener la estabilidad del complejo, el CPP debe ser positivo y es endocitado por las células. Este tipo de complejos puede ser utilizado para dirigir los tejidos específicos. Y el tercer tipo es el complejo nanocomplejos multifuncionales decorados con CPP. Este utiliza amalgamas de CPP y otros transportadores para la administración de RNA de interferencia. Esto permite una mejor vida media del complejo y, por ejemplo, con la conjugación de nanopartículas lípido-péptidos se han observado mejores resultados de silenciamiento de genes en tejidos tumorales del cerebro, ya que tiene una mejor interacción con la membrana plasmática gracias al microambiente tumoral ligeramente ácido y con la barrera hematoencefálica, entregando así la carga de siRNAs con mínima hiperactividad inmune. Ese sistema facilita el traslado selectivo de siRNAs. Bueno, en conclusión, el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central presenta desafíos significativos debido a la barrera hematoencefálica, que impide que la mayoría de los fármacos alcancen el cerebro. Una estrategia prometedora para superar este obstáculo es el uso de pequeños péptidos, ya sea como nanopartículas o nanotransportadores, que pueden ser conjugados con medicamentos para facilitar su paso a través de la barrera hematoencefálica. Estos péptidos se clasifican en tres tipos principales: los dirigidos a receptores específicos, los que penetran células mediante transitosis no específica, y los péptidos de direccionamiento utilizados para la entrega de ADN. La interferencia del ARN asimismo, conjugada con péptidos penetrantes, también muestra un gran potencial clínico para tratar trastornos neurodegenerativos mediante el silenciamiento génico. Sin embargo, la implementación exitosa de estas terapias en vivo se ve obstaculizada por la baja biodisponibilidad y la incapacidad de los siRNAs para cruzar la barrera hematoencefálica. Además, aunque los péptidos conjugados suelen tener un buen perfil de seguridad, pueden presentar problemas toxicológicos y su eficacia in vitro no siempre se traduce en resultados efectivos in vivo. Por lo tanto, es crucial realizar más estudios en vivo para optimizar estas tecnologías y desarrollar sistemas de transporte que puedan llevar eficientemente fármacos al cerebro. Pero en general esto podría revolucionar el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y tumores cerebrales, mejorando la calidad de vida significativamente de los pacientes. Muchas gracias.